lo sabes, que para mí es un placer, un gusto orar y cantar para ti, Señor. Y en esta hora, Padre de la gloria, Padre amantísimo Dios, tú que estás aquí mucho antes de las 7 esperándonos, queremos presentarte esta clase, Señor, poderosa, para que seas tú glorificándote una vez más en ellas. Que tú, Señor, prepare los corazones y la mente de tus hermanos que tú has invitado en esta noche, Señor. Que tú, Señor, te siga glorificando en nuestro hermano Johnny, que lo sigas llenando de tu conocimiento, de esas palabras, Señor, que salen de él, que no son de él, sino tuya. Que tú lo sigas, Señor, usando para que esas palabras lleguen a nuestras vidas con muchas bendiciones y que nos ministren, Señor. Gracias por los hermanos que han entrado. Gracias por los hermanos que van a participar en esta hora. Y te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y como ya la hermana sabe, yo soy la que también voy a cantar. Y como dije anteriormente, es un placer para mí. Y la que estamos aquí sabemos que este capítulo 53 con razón, el ministro dice que es el capítulo que más le gusta, pero déjame decirte, que las manos a ti, este capítulo es poderoso y tendremos que leerlo 1 millón de veces para que sepamos por qué Dios fue a esa cruz por nosotros y así cogemos más sentido a la palabra y reflexionemos en ella y podemos llevar una vida llena de santidad, de pureza y hacer las cosas que le convienen a él y le agraden a él en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, que te la hago de corazón. Recíbela del trono de la gracia y que sea de administración y bendición para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Más, gracias, Señor, más de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa sangre derramada, esa sangre que nos da la paz. Que el Señor me la continúe bendiciendo grandemente, mi hermana Ramona. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestro servicio, nuestra clase de hoy, mejor dicho. Y hoy tuve una pequeña confusión con los versículos, pero el ministro dice que es el 54, ¿verdad, ministro? 54, 55 y si el Señor quiere 56. Amén, amén. Entonces ya tenemos eso aclarado. Así es que pues vamos a continuar. Y como siempre les leo ese versículo que siempre me toca, así que me sobresale de los versículos que voy leyendo. Y este está en el 55, en el capítulo 55, el versículo 6. Muy importante este versículo. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso es fuerte, mis hermanos. Gloria. Así que, sin más preámbulo, nuestro ministro con la clase de hoy. Adelante, ministro, y gracias a la hermana Ramona por las alabanzas y por las oraciones. Gracias. Amén. La gloria para Dios. Amén. Gloria a Dios. Wow, qué bendición. Esa canción, la verdad que va a la par con estos versículos, estos capítulos que hemos estado estudiando y que seguimos estudiando. Es una bendición, hermano. No estamos perdiendo el tiempo aquí. La verdad que no, porque 750 años antes de él venir por primera vez, él puso esa palabra donde él decía que él venía, ¿verdad que sí? Él vino. Esas palabras fue para su pueblo en aquel tiempo. Y después de todo eso, otra vez toma al apóstol Juan y él le dice lo mismo al apóstol Juan. Él le dice al apóstol Juan: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de ustedes según sus obras. Qué bendición, hermano. Nuestro Señor Jesucristo no miente porque Él es Dios. Y así como vino una vez, así volverá otra vez. 1000 años son como un día y un día es como 1000 años para Dios. Nosotros los que tenemos que estar preparado porque Él va a regresar por nosotros. Y los días se acercan, hermano. Las profecías día tras día se cumplen. Ahora no es que la palabra pruebe la ciencia, sino la ciencia a la palabra. Porque la palabra ha sido siempre la verdad, no la ciencia. Y hoy en día estamos viendo cosas que hemos leído en la Biblia venir a ser una realidad. Y qué bonito, porque eso nos acerca más a Él. Estamos pasando por un desierto, hermanos. Todos nosotros, familias descompuestas, odio, falta de amor. El enemigo está tirando los últimos cartuchazos porque él sabe que le queda poco tiempo con la iglesia. La iglesia será raptada pronto. Y no esperemos mucho tiempo porque como van las cosas, quizás seamos nosotros la generación que no veamos muerte terrenal. La semana pasada cubrimos capítulos 53, 52 y 53. Y qué bueno porque esos capítulos nos muestran el sufrimiento de nuestro Dios, lo que Él hizo por nosotros. Él vino para sufrir, para que nosotros reináramos. Y otra vez vendrá para triunfar, para que nosotros también reinemos con Él. Aquí entrando al capítulo 54. Otro capítulo fuerte, ¿verdad? Que narra la vida de nuestro siervo, de nuestro Dios, de aquel que vino a morir una vez y regresará para triunfar. El capítulo 54 aquí, hermanos y hermanas, está ya en exaltación.
tras las profecías de los sufrimientos, la carga del pecado y la gloria del siervo de Jehová en el capítulo 53, como leímos y estudiamos la semana pasada. Aquí Israel es llamado a regocijarse con canto y proclamación en este capítulo, pues su estado es estéril. ¿Dará lugar a la fructificación? Es una pregunta que nos hacemos. En este capítulo vemos la aplicación de la redención de Cristo a Israel y la tierra. La iglesia no está a la vista aquí, recordemos algo. Y la iglesia se define como una virgen pura guardada para Cristo, y no una esposa restaurada, como dice Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, o es desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aleluya. Personas de todas las dispensaciones, el pasado, el presente y el futuro, son salvas por la redención que Cristo produjo en la cruz. Sí. Que la iglesia, hermanos y hermanas, no quite a Israel los gloriosos beneficios de la redención de Cristo retratados aquí en este capítulo. En primer lugar, veremos aquí la reunión y la restauración de Israel como la esposa de Jehová en los versículos 1 y 10. En segundo lugar, veremos el regocijo y la justicia de Israel como la esposa restaurada de Jehová en los versículos 11 al 17. Vamos a dividir este capítulo en dos sesiones. Aquí en el versículo 1, la primera palabra después de la crucifixión en Isaías 53, que estudiamos la semana pasada, es canto. Canto es un llamado a Israel a cantar. En el pasado, Isaías ya ha comentado que el dolor del pasado solamente produjo vanidad y su futuro es más glorioso aquí, ya que habrá muchos hijos, como dice él. La nación de Israel nunca ha ocupado, hermano, aquí vemos en el versículo 2, toda la tierra que el Señor le ha entregado. Y por eso vemos todas estas guerras hoy por tierra en el Medio Oriente. Y muchas personas no entienden el porqué de esas guerras, el por qué Israel quiere tomar la tierra que tiene que tomar. Cuando leemos en Josué 1:4, Josué 1:4 dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hermanos, el libro de Josué se escribió miles de años atrás. Sin embargo, en ese tiempo el Señor le había ofrecido ya esa tierra a su pueblo. ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios. Y él hace lo que él quiera con eso. Se la dio a su pueblo. Y de ese entonces ha habido guerra en ese territorio. Aquí vemos que sin duda hay otras referencias a la tierra de Israel. Durante el milenio dice que ocuparán las fronteras totales. Además, la ciudad de Jerusalén se extenderá hacia las zonas suburbanas y eso ya se está haciendo. Vemos que Jerusalén se está ampliando a esas zonas. Aquí en el versículo 3, los gentiles, vemos que los gentiles han ocupado la mayor parte de la tierra de la promesa hasta hoy en día. Dice que ellos tendrán que retirarse a sus propias fronteras. Las manos derecha e izquierda representan el sur y el norte, como en Egipto y el Éufrates. Si leemos en Génesis 15:17, Génesis 15:17 describe una visión que tuvo Abraham. Y recordemos que en ese tiempo Abraham no era Abraham, sino luego el Señor le cambió el nombre. Donde después de que el sol se puso, dice, y hubo oscuridad, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaron entre los animales divididos. Aquí este evento ocurrió en el contexto de una promesa
de Dios a Abraham sobre su descendencia y la tierra que le daría. Entonces, si vemos, esto viene desde Génesis. Desde Génesis viene esa promesa de toda esa tierra prometida a su pueblo. Dice que también para el oriente y el occidente encontramos esta escritura en Génesis 18:14 también. Habrá mucho más, hermanos y hermanas, en el futuro de lo que se disfrutó durante el reinado de Salomón. Habrá mucho más. Ellos han de convertirse en las cabezas de las naciones. Recordemos eso. Aunque mucho no le guste como suena, ellos se van a convertir en la cabeza de las naciones. Su pasado es una causa de vergüenza y profunda humillación, pero al mismo tiempo estará todo bajo la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Isaías 54:4 es una promesa de esperanza y liberación, asegurando que Dios eliminará el sufrimiento pasado y presente, ofreciendo un futuro de alegría y paz. Y esa promesa va para nosotros también, porque nosotros vamos a ser los primeros rescatados de este mundo fallido. Este versículo está lleno de la tierna y amorosa bondad del Señor aquí. Su misericordia del pacto y el futuro glorioso preparado para la nación de Israel y en tiempo para nosotros también. Dice que Dios los poseerá como sus redimidos, como vemos aquí en el versículo 5 de este capítulo 54. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios, hermanos y hermanas, de toda la tierra, Dios de toda la tierra será llamado. Este versículo describe a Dios como el esposo de su pueblo aquí, quien es también su creador, redentor y Dios de toda la tierra. En este versículo aquí se enfatiza la relación íntima entre Dios y su pueblo, utilizando la metáfora del matrimonio para ilustrar la fidelidad y el amor de Dios. Aquí en el versículo 6, Israel es hoy como una esposa que se divorció por adulterio. Está divorciada por adulterio. Pero Dios la llamará otra vez a sí mismo. Recordemos eso. La gracia restauradora de Dios es maravillosa. Él llama a Israel otra vez a sí mismo como un esposo. Recibe de nuevo su esposa que amó en su juventud, pero que rechazó a causa del adulterio. Como vemos aquí una historia en el libro de Oseas. Oseas, la historia de Oseas y Gomer. Es una representación aquí poderosa del amor incondicional de Dios y de su disposición a perdonar a su pueblo, incluso cuando le ha sido infiel. El pasado está olvidado. Y aunque los largos siglos discurrieron lentamente, parecerá solo un breve momento en comparación con las grandes bendiciones que Él tiene para el futuro. La iglesia tiene una promesa similar y la encontramos en Segunda de Corintios. Cuando leemos Segunda de Corintios 4, del 17 al 18, que dice lo siguiente. Vamos a leer esto porque es importante. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez cada más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow. Este mensaje para nosotros, para la iglesia, que pongamos nuestros ojos en las cosas del cielo, las cosas espirituales, que no cometamos el mismo error que cometió Pedro en aquel tiempo cuando negó al Señor Jesucristo, porque él no estaba mirando las cosas celestiales. Él no estaba mirando lo que el Señor iba a hacer por nosotros, por el pueblo hebreo y por los gentiles. Entonces, hoy
aquí en este versículo el Señor nos dice, miremos y concentrémonos en las cosas espirituales. Miremos al cielo, no a la tierra, porque el cielo estará ahí por siempre, pero la tierra no. Segunda de Corintios 4:17 es un mensaje de esperanza, hermanos, y ánimo para los creyentes que sufren. Pablo recuerda que las dificultades de esta vida son pasajeras. Recordemos que estamos caminando por este desierto y esto es pasajero. Y el Señor está con nosotros, porque en su palabra Él dice que Él nunca, jamás nos iba a dejar solo. Y que la recompensa eterna en los cielos es mucho mayor. Recordemos eso. El enemigo no va a poner dificultades para que nosotros perdamos la vista de los cielos. Pero mantengamos esa vista, como dice Pablo aquí, en las cosas de los cielos, no de la tierra. La clave aquí, hermano, para perseverar es la fe. Es mantener la vista en las realidades eternas, en lugar de fijarse en los problemas temporales, porque los problemas van a estar ahí siempre. Van a estar. Aquí en el versículo 8, la ira de Dios fue pequeña en comparación con su gran misericordia. Dios promete a Noé no volver a destruir nunca la tierra con un diluvio. Y lo ha hecho hasta ahora. Su promesa se cumple. Dios ha cumplido esa promesa y por lo tanto cumplirá su promesa a Israel. Aquí en el versículo 10 de este capítulo 54, esta es una promesa gloriosa aquí. Léala, léala una y otra vez hasta que entienda el significado de en su corazón. El gran pacto de paz de Dios nunca será eliminado. Nunca será eliminado. El pacto que Él hizo con usted, conmigo, nunca será eliminado. Él comunica esa seguridad en la ilustración cuando dice que los montes han huido y las colinas han sido removidas, pero su bondad nunca se apartará de Israel. Nunca se apartará de Israel, dice. Aquí en el versículo 11, ahora Dios comienza a consolar a Israel para que pueda regocijarse. En el 12 aquí compararemos estas descripciones con la Nueva Jerusalén que vemos en Apocalipsis 21. Dios es un Dios de belleza y el pecado es feo para Él y para todos nosotros que lo seguimos a Él. El versículo de Isaías 54:12 describe una visión de belleza y seguridad para el pueblo de Dios. En esta visión, las ventanas de la ciudad serán hechas de piedras preciosas, las puertas de piedra de carbunclo. Para aquellos que no saben qué es un carbunclo, es una piedra roja brillante, similar a un rubí, bella de mirar, dice. Dice que la muralla de piedras preciosas y además dice que se promete que todos sus hijos serán enseñados por Jehová y que habrá paz. Esa paz que no existe hoy en el mundo, habrá en ese tiempo, hermanos y hermanas. Aquí en el versículo 13, este es el día cuando el conocimiento del Señor cubrirá la tierra. Y esto produce paz. Esa venida del Señor a ese reino se siente. Sí, lo podemos sentir ya. La paz produce justicia. Ambas cosas van juntas. Entonces llega libertad del temor, como lo vemos en el Salmos 85:10. El Salmos 85:10 es precioso. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Este versículo describe una reunión armoniosa de atributos divinos, donde la misericordia y la verdad y la justicia y la paz se unen en perfecta unidad. Eso describe la gran Jerusalén, el gran reinado de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia y su pueblo aquí en la tierra. Eso es lo que describe ese salmo. Aquí en el versículo 15, los enemigos ya no atacarán a Israel.
estarán lejos de la opresión. Jerusalén será invencible. Dios envió a los enemigos en el pasado para castigarlo, pero nunca permitirá que otros salgan contra ellos en ese tiempo. Y terminando aquí en este capítulo 54 de esta sesión, aquí en el versículo 17, incluso en el pasado y el presente, Dios ha estado opuesto siempre al antisemitismo. Ningún enemigo de la nación escogida de Dios ha prosperado nunca. Tengamos eso presente. Si leemos la historia secular, vemos aquellos pueblos que se fueron contra esa nación y nunca prosperaron. Porque eso fue una de las promesas que él dio a Abraham. Aquellos que te maldigan, maldeciré, y aquellos que te bendigan serán benditos. Sí. Los testigos de esta verdad son muchos en número. Muchos. Israel no podrá reclamar nada por su propio mérito. Recordemos eso. Todo el mérito y toda la gloria es de Dios. Él fue que formó todo. Sí. Él fue que lo hizo todo y por él estamos aquí. Entonces la gloria y la honra siempre para él. Es por tal razón por la cual Israel no podrá reclamar nada por su propio mérito. Todo fue hecho y vas a ser hecho por Dios. Aquí en el capítulo 55, la obra del siervo sufriente en el capítulo 53, que estudiamos la semana pasada, hace posible la oferta de salvación en este capítulo. En el capítulo 54, la invitación estaba limitada solo a Israel. Aquí la invitación se extiende al mundo entero, a Israel y a los que no siguen a Cristo. En los capítulos 54 y 55 tenemos los resultados de la redención producida en el capítulo 53. El evangelio fue primero a Israel, recordemos eso. Después a los gentiles. Y eso nos lo dice Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Siendo el griego nosotros los gentiles. Este versículo aún ha de tener su cumplimiento completo. Recordemos eso. En Israel. Actualmente es para todo el mundo y la única condición es la C del individuo. La C de tú, la C tuya y la C mía. Como dice Pablo, sé pobre de espíritu, depende de Dios porque Él es el Salvador. Aunque la salvación de Dios ha de ser proclamada a toda criatura, solamente los sedientos responderán. Recordemos eso. Sé sediento. Está atento a la palabra de Dios. Eso es lo que él quiere decir aquí. Siempre, como oraba la hermana Ramona anteriormente, una oración es una conversación con Dios, donde lo alabamos, lo exaltamos, le hablamos como nuestro Padre Celestial que es. No tenemos que buscar palabras elocuentes. No tenemos que aprender a orar, solo hablar con el Señor. Como hablamos nosotros con cualquier ser humano, hablar con el Señor, pedirle, alabarlo, glorificarlo, darle gracias por todo lo que Él hace por todos los días. Hermano, no importa que sea malo o bueno, y digo malo en el percibir humano, algo que usted crea que le está pasando malo, el Señor está ahí y Él tiene la razón por la cual las cosas le están pasando a usted y a mí. Él dice que a lo que ama, algunas veces castigas, porque lo ama y lo quiere salvar. Algunas veces nos queremos nosotros descarriar, caminar por donde no tenemos que caminar, ver lo que no tenemos que ver, hacer lo que no tenemos que hacer. Sin embargo, el Señor dice, no, tú eres mi hijo y yo te amo. Y por tal razón es que te van a pasar las cosas. Entonces, al final, el plan de Dios es el mejor, porque al final estaremos con Él y seremos vencedores. Recordemos eso siempre.
Esta no es una oferta mecánica guardada bajo llave en el compartimiento hermético de la elección de Dios. No lo es, sino que descansa en el libre albedrío de cada oyente, de usted, yo y todos el que escucha el mensaje. Se le insta, se le ordena que busque al Señor, porque el tiempo se acorta. Vendrán días donde usted buscará al Señor y no lo encontrará. Y eso lo dice las Escrituras. Ahora es el tiempo de buscarlo. Aquí en el versículo 1, capítulo 55. El primer versículo del capítulo comienza con la palabra a todos. No a algunos, a todos. Es un clamor del corazón de Dios a que todos pausen y consideren su salvación. Él quiere que toda alma débil contemple su poderoso brazo en la salvación. Él no quiere que nadie se pierda. Aunque la invitación es ecuménica, aquí está limitada a ciertas clases y esa clase resulta ser los sedientos. ¿Sí? Sea parte de esa clase, sea de los sedientos, los que tienen sed de la palabra del Señor, los que quieren aprender más todos los días del Señor, los que quieren andar más cerca del Señor. ¿Sí? Quienes se han emborrachado en los pozos de este mundo han gustado los sabores de su placer y siguen teniendo sed. Sí, porque los pozos de este mundo no calman la sed. Se le invita a venir y beber del agua de vida aquí. Para aquellos cuya sed no ha sido saciada por las cisternas hechas por los hombres. La invitación es beber profundamente del manantial eterno. Es una invitación triple expresada por las 3 veces aquí, hermanos y hermanas, que se repite el verbo venir, dice. Vení, se ofrecen 3 tipos de bebidas aquí. Se ofrecen 3 tipos de bebida aquí. Primero, agua. Y la palabra está en plural, dice aguas. Se utiliza esta forma plural ya que el agua es demasiado maravillosa para expresarla en singular. Aguas también habla de cantidad al igual que la calidad. El agua es esencial, sabemos, para la vida y habla de la obra del Espíritu Santo como regenerador y dador de vida. Y eso lo vemos en Juan 3:5. Jesús le dice a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, específicamente nacer del agua y del Espíritu. Esta frase no se refiere al nacimiento físico ni al bautismo, no, ni al bautismo literal, sino a una renovación espiritual profunda. Primero hay que recibir el agua, ya que es vida. La invitación aquí del Señor Jesucristo era que los hombres vayan a Él y beban. Las aguas que dan vida eran el Espíritu Santo, como Él afirmó claramente en su palabra. La segunda bebida que se ofrece aquí es vino. Es el segundo tipo de bebida que se ofrece. Esto no nos habla de la bebida del alma, que es el gozo. Como vemos en Proverbios 31:6, dice, da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Wow. El gozo siempre sigue a la recepción de vida. Nunca la precede. Recordemos eso. Aquí la tercera bebida que se ofrece es leche. Es el tercer tipo de bebida que se ofrece aquí. La leche es esencial para el crecimiento y el desarrollo, como lo sabemos, especialmente para los bebés. Primera de Pedro 2:2 dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Wow. La Biblia anima a los creyentes a desear la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, para crecer en la salvación.
Esta leche espiritual se refiere a la palabra de Dios aquí, clara, que nutre y guía a los creyentes en su camino de fe. Al desearla, dice, y aplicarla en su vida, los creyentes pueden crecer espiritualmente y experimentar la salvación de manera más profunda. ¿Sí? Desear como niños recién nacidos. Así como un bebé anhela naturalmente la leche materna para crecer, nosotros los creyentes debemos anhelar la palabra de Dios para su crecimiento, para nuestro crecimiento espiritual, para que por ella crezcáis para salvación, dice. El crecimiento en la salvación se logra a través del estudio y la aplicación de la palabra de Dios en la vida diaria. La palabra de Dios es la única fórmula, hermanos y hermanas, que Dios tiene para los bebés recién nacidos. Estas tres bebidas están enumeradas en el menú de Dios a un precio exorbitante, ¿verdad que sí? A un precio exorbitante, porque aunque no tienen precio, el dinero no es el requisito aquí, ya que no están a la venta con un valor monetario. El único requisito es la sed, sé sediento. Todos están invitados a venir, dice el Señor. ¿Está usted sediento? Es una pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos. ¿Estoy yo sediento por las palabras del Señor? Cuando leo un versículo, me animo a leer otro. Le pido al Espíritu Santo que me dé entendimiento. Siento la presencia del Señor leyendo las Escrituras, orando, cantando. Me alegro. Eso es sediento. Seamos de ese grupo. Aquí en el versículo 2 observemos, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Dice, los placeres de este mundo son caros. No solo son caros, sino que nunca satisfacen. Los placeres del mundo son falsificaciones. Son como acerín y nunca pueden satisfacer el alma. Hay un pan que satisface. Y ese pan lo encontramos en Juan 6:35. ¿Sí? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Aquí Jesús declara, hermanos y hermanas, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta declaración es parte de un discurso más amplio donde Jesús se representa como el pan que da vida eterna, contrastando con el pan físico que comieron y que solo satisface temporalmente el hambre. El pan de vida satisface para la eternidad. Aquí en el versículo 3 dice, inclinad vuestros oídos. Es la petición urgente de Dios para que prestemos particular atención a su oferta misericordiosa. Recordemos que esa oferta está ahí, pero llegará el tiempo ya que no estará. Está repitiendo de nuevo. Venid luego, dice, y estaremos a cuenta. Apartemos las tentadoras voces que nos distraen. El alma más poderosa del enemigo, recordemos eso siempre, es el ruido. Y el ruido trae consigo confusión. Muchas veces tenemos que quedarnos callados, pedir al Señor, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero sentir tu voz. Y eliminar ese ruido de este mundo. Aquí en el versículo 4, Jesús le llama un testigo. Aún has de convertirse en el gran jefe.
La invitación, hermanos y hermanas, a participar en las misericordias de David no conoce fronteras nacionales ni raciales, sino que se ciñe a todos. Esto es para todo sediento, para todo el que quiera escuchar. Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice el Señor, alejaos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 11 y 12. Este versículo habla sobre la reconciliación entre judíos y gentiles en Cristo, mostrando que ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Recuerden esto, cada uno de ustedes que decidió seguir a Cristo, se torna un discípulo de Cristo. Usted automáticamente viene a ser conciudadano de Israel, porque su Mesías es de Israel y usted sigue a su rey. Y si su rey esté ahí, usted tiene parte. El camino de Dios y el camino del hombre están en contraste y en conflicto siempre, y eso lo vemos aquí en el capítulo 6. Isaías 55, 6 dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarles en tanto que está cercano. Es hoy es el día de buscarle. Este versículo es una invitación urgente a buscar a Dios mientras hay oportunidad, porque llegará un tiempo donde no habrá oportunidad. Es un llamado a la reconciliación con Dios y a la transformación personal, hermanos, enfatizando la importancia de la respuesta humana a la gracia divina. ¿Sí? A menudo se pone la objeción de que no es un llamado del evangelio legítimo para el presente, ya que no se pide al hombre que busque a Dios, sino que, por el contrario, Dios es quien busca al hombre. Él está ahí siempre. Estemos nosotros cerca de Él o lejos de Él, Él está ahí siempre. Esto sin duda es preciso, pero sin embargo este llamado es para el presente, ya que aquí está a la vista el aspecto humano, la responsabilidad humana. La responsabilidad humana no es derrotada por los propósitos soberanos y la elección, hermanos. Tengamos eso presente. Dios sigue ahí y el llamado está activo hoy en día. Aquí en el versículo 7, el camino del hombre es un camino malvado y conduce a la muerte. Como lo sabemos, nacimos con un cuerpo lleno de muerte. Proverbios 12, 14, 12, Isaías 53, 6 narran eso. El camino de Dios es diferente al camino del hombre. El evangelio es el camino de Dios y ningún hombre podría haberlo imaginado. El Señor dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. Eso lo podemos leerles en Gálatas 1, 11 y 12. Aquí en Gálatas 1, 11 y 12, Pablo afirma aquí que el evangelio que predica no es de origen humano, sino que le fue revelado directamente por Jesucristo. Este pasaje aquí enfatiza la autoridad divina de su mensaje y su independencia a la enseñanza humana o la tradición. ¿Sí? Aquella tradición que ha venido desde los tiempos antiguos y todavía sigue torciéndole el camino al hombre. Los hombres orgullosos nunca habrían escogido este camino. Nunca.
El hombre mediante la sabiduría no podría haberlo pensado. El evangelio solo pudo llegar por revelación, hermanos y hermanas, ya que la razón del hombre nunca parece seguir la ruta de redención, sino de perdición. Y en el versículo 10, en estos últimos versículos, se da la prominencia a la palabra de Dios. La salvación es una revelación de Dios. La palabra de Dios se compara a la lluvia que desciende del cielo. El hombre no consigue ascender hasta Dios mediante algún esfuerzo de Torre de Babel, sino que recibe la revelación de Dios que desciende del cielo. Nunca por su propio peculio. Sé sediento, sé pobre de espíritu, depende de Dios, porque de Él depende la salvación. ¿Sí? Dice que la lluvia hace que la tierra sea fructífera. La semilla germina y produce en abundancia. La palabra de Dios es lluvia y semilla. Cae sobre las almas secas y desiertas de los hombres y le da vida. Germina en los corazones de muchos y logrará el propósito de Dios, como leemos en Mateo 13. La palabra nunca sale para regresar vacía. Recuerden eso. Nunca. Sin lograr el propósito para el que se envió. Cuando usted pide en oración, nunca, nunca olvide en esa oración pedirle al Señor que sea su plan perfecto, no el de usted. Porque algunas veces pedimos y estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo para nuestros planes terrenales. Pero el Señor dice, no, ese no es mi plan. Siempre en sus oraciones, hermanos, nunca olviden pedir, Señor, y que sea tu plan perfecto. Que me incluya en él siempre. La lluvia hace que la tierra responda con una nota de alabanza al Creador y Redentor, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud a la corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, como vemos en Romanos 8:21. Aquí en el versículo 13, hermanos y hermanas, esto mira al milenio, cuando la tierra será redimida. La maldición del pecado se expresa por los espinos y cardos, como podemos ver también en Génesis 3:18. En Génesis 3:18 se describe la consecuencia del pecado de Adán y Eva, donde la tierra es maldecida y producirá espinos y cardos, haciendo que el trabajo de cultivar sea más difícil y doloroso. Además, se establece que el sustento de Adán dependerá del trabajo duro hasta que regrese al polvo del que fue tomado. Pero aquí este último versículo, mira al milenio, cuando la tierra se da redimida por completo. Ahí la tierra será redimida por completo. En ese tiempo con Cristo, 1000 años con Él, habrá bendición. El Señor hace el llamado hoy, el mismo llamado que hizo anteriormente. El Señor toca tu puerta y no la toca una vez, la toca varias veces, porque Él te quiere salvar. Él quiere que tú le abras su puerta y que cenen juntos. No te olvides de ese llamado. Cógelo, llévalo en tu corazón y predícalo a otros. No importa, hermanos, que te hagan lo mismo que le hicieron a Él en aquel tiempo, porque Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y el llamado está vivo hoy, porque vendrá el tiempo donde
Ese llamado ya no servirá para nada. Ya Él no estará ahí. Hoy es el día de nosotros, como dice en Mateo 28:19, y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Ese es el mensaje de estos capítulos 54 y 55. Aquellos sedientos, aquellos que quieren escuchar la palabra del Señor, llevarla a ellos porque el tiempo se acorta. El Señor le bendiga a todos. Con esto vamos a culminar la clase de hoy de los capítulos 54 y 55. Las semanas que vienen seguiremos con el capítulo 56, 57 y, si Dios lo permite, 58. Dios les siga bendiciendo a todos. Gracias. Amén, amén. Como siempre, nuestro querido hermano nos deja con la boca abierta y con más deseo de seguir escuchando, porque la verdad que estos 3 capítulos han sido de mucha bendición para nosotros, porque hemos aprendido tanto del amor eterno que Dios ha tenido en el pueblo de Israel. Hemos aprendido la misericordia que es gratuita para todos. Y esta es una cosa tan bella que nosotros queremos seguir. El tiempo se pasa volando. Yo cuando él dijo hasta aquí llegué, y dije, pero ven acá, ¿cómo que hasta aquí llegó? Pero hasta más. Y son no, pero es increíble, cuando la cosa está tan buena, es cuando ahí es que termina, pero seguiremos hacia adelante. Hermanos, yo espero que ustedes hayan disfrutado y se hayan llenado de verdad con estos 3 capítulos maravillosos. Y estamos en el tiempo, en el momento de que de algunos de ustedes quieren hacer algunas preguntas, una inquietud, algunas dudas, este es el momento para hacerlo. Así que siéntanse libres, hermanos, para que puedan hacer sus preguntas. En caso de que ustedes no hayan entendido algo, nuestro querido Johnny, nuestro ministro, va a estar a disposición de atenderlo y escucharlo. No sientan temor, hermano, estamos en familia. Recordemos que el llamado es para todos. Amén, amén. Cada uno de nosotros tiene el deber de llevar la palabra. Así es. Porque en aquel tiempo no nos podemos presentar delante de nuestro Dios, delante de nuestro Jesucristo de Nazareno, nuestro Rey, sin obras. Qué triste podría ser. Si aquí en aquel tiempo el Señor le dice, ¿a quién tú le hablaste de mi palabra? Traíste a alguien a mi reino y usted Amén. se quede callado. Amén. ¿Qué versículo